segundito acomodar como hacemos siempre. Ahí. ¿Dónde es? Ahí va. Agradecemos siempre a Joel y a Clarita por estas imágenes acá de nuestro país. Una imagen que, así como a vos, Anita, también me sorprendió porque habré pasado algunas veces cerca, pero no sabía que existían. Y para develar el misterio, estas son ahí está el nombre. A ver, se está uniendo Carlos con nosotros. Cascadas y Fuentes, que queda a unos 400 kilómetros acá de donde estamos nosotros en Buenos Aires, hacia el sur, hacia Bahía Blanca, cerca de la Ruta 3. En algún momento, cuando vuelva a pasar por ahí, me voy a hacer una escapadita seguramente, porque no ¿Cómo tenía, encuentra Joel estos paisajes tan hermosos? no ¿Te tenía puedo idea. decir algo, Erwin? ¿Te puedo Dale, decir algo? sí, por supuesto. Cuando quieras ir, podemos ir, porque yo tengo una amiga que tiene un complejo ahí donde dijo Joel, ¿cómo es que se llama? Que dijiste vos, Joel. Esperá, en ese lugar, nada más que esto, Cascadas y está Fuentes. a 40 kilómetros esa cascada. Ah, De donde ¿En Quequén? ¿En Quequén es eso? Mira. Claro, pero ella vive en ese lugar, en Oriente, o sea, tiene alquila ella el complejo. las cabañas, el complejo que tiene ella. Y siempre me invita y la verdad que nunca pude ir. Igual está en medio de la nada. Esto o sea, sí, que sí. Claro, porque a Quequén, tengo que ir con alguien que tenga auto. Vos, Erwin. ya se coló, ¿viste? Es hermoso. Dice mi amiga que es bellísimo. Qué bueno, sí. El sonido del agua cayendo siempre produce ese efecto, ¿no? De tranquilidad. Ya sábado 13 de marzo y aunque parezca mentira, la lección número 12, ya finalizando prácticamente este mes y este primer trimestre, y nos encontramos con esta lección número 12, el deseado de todas las gentes, que está encabezado por este versículo que se encuentra en Isaías 60, capítulo 60, versículo 3, que dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Repito, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías capítulo 60, versículo 3. Dejamos de compartir acá, que se me corrió estos botoncitos. Ahí estamos. Bueno, lección 12. Vamos con el deseado de todas las gentes. ¿Cómo les fue esta semana? La semana pasada me quedé con una desazón de haber quitado este momento de expresión de todos, y no quiero volver a repetir esa experiencia. Así que tenemos nuestro espacio igual, mirá, se redujo un montón. Tenemos 15 minutos. 15 minutos, 1, 2, 3, ya. A ver, ¿quién empieza? Bueno, Vito ya se había ofrecido, así que lo largamos a él con las preguntas, más allá que por ahí tengan que ver con la respuesta que demos durante el transcurso del desarrollo de la lección. A mí como que... Micrófono. Sí, Anita. A mí como que me desestructuró y me sacó de mi casilla, no porque no lo supiera, sino que a veces las cosas me los dicen de una manera que uno dice, claro. Esto no tiene nada que ver, o sí, yo lo interpretaba así, pero te van a la esencia cuando te lo repiten. El hecho de decir, yo hago esto, participo, me preocupo, ayudo, colaboro,
dono, no sé cómo decirte, cuando en realidad no tiene nada que ver con lo sustancial, que es el amor y la comunión con Dios a la que nos están llevando estas lecciones. Eso estamos recalcando, en eso estamos diciendo, gente, esto es lo importante, conocernos con Dios, comunicarnos con Dios. Todo lo demás, que es, digamos, liturgia externa de la iglesia, eso viene después por amor, por agradecimiento. No se preocupen por eso. Eso además no va a justificar nada, nada. ¿Sí? Gracias. Entonces, es como que cada tanto te dan un cimbronazo, porque uno, de acuerdo a la edad y las experiencias de la vida, está con la cabeza en otras cosas, y después entonces te vuelven a traer con algo así, y vos decís, uy, esto yo no lo había aprendido así. Entonces, a mí me gusta, porque en este momento yo necesito hacerme amiga de Dios, conocerlo, estar firme en Él, tener confianza, que gracias a Dios la fe me la da, es un don de Dios, así que yo quiero estar bien con Él. Gracias, gracias, eso Anita. Es lo que me hizo bien. Qué bueno este clic, qué bueno este clic. Muchas gracias. Sí, Vito, estabas habilitando el micrófono. Buen día, Enrico. ¿Cómo estás? Amigos. Hola. No, lo que decía Ana recién es lo del clic, es un poco lo que sucede lección tras lección, porque lo que hablábamos hoy, que yo dije, deben ser siempre las mismas preguntas las que uno formula, y me parece que está mal lo que planteo, creo que tiene que ver con la posibilidad de hilvanar la respuesta correcta, y la respuesta correcta está sustanciada en la palabra. Es decir, la palabra es completísima, la palabra es la totalidad. Y si tenemos en cuenta lo rudimentario que es el lenguaje o los idiomas para interpretar algo divino, quiere decir que la palabra es asombrosamente íntegra. Después, lo que yo estuve leyendo, porque me van quedando cosas, me aparecen preguntas, me aparece todo, pero al párrafo siguiente ya me olvidé esa cosa maravillosa que tenía en la cabeza. A Ana le debe pasar lo mismo, si nos quedamos con la última página. Entonces, se me iban ocurriendo a medida que iba leyendo, por ejemplo, la restauración prometida. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel, que es el elegido, pero no es esencialmente cristiano? ¿En qué momento se va a producir esa situación y si la vamos a ver? Si se va a ver. Bueno, eso. Después, la restauración que dice que no habrá una nueva tierra, pero no habrá memoria de lo anterior, ni recuerdo de lo anterior, no aparecerá en el pensamiento de lo que sucedió. Eso me imagino que se refiere a estos tiempos que estamos viviendo, y para instalarnos, yo me anoto por las dudas, pero anotarse no está mal, para instalarlos en ese nuevo mundo recreado, reconstruido, que debe ser parecido al que se proyectó en el proyecto de Dios original y verdadero. Y la pregunta para todos, y yo con la mente que tengo, esencialmente creada, construida, nacida y entrenada para navegar en las aguas del pecado, porque además de luchar contra mi pecado, yo tengo que nadar en un mar donde tengo que sobrevivir, y donde mi construcción total, mi concepción, hasta de ustedes todos, hermanas y hermanos que yo miro, los miro con la concepción y el ojo crítico, porque acá hablaba del racismo en un pasaje, es decir, ¿y esta gente es confiable? Bueno, estamos todos los días así cuando negociamos, pactamos, cuando vamos al hospital, cuando nos atiende un médico, cuando hacemos un trámite, cuando vivimos, compramos el pan, o decimos, hice 5 panes, ¿entre quiénes los reparto? ¿Quién necesitará más? Bueno, la movida de lo cotidiano. Esta mente no puede ir a ese mundo perfecto, divino y reconstruido. Necesito una readaptación, y ahí olvídense de Vito, no voy a ser más el que, siempre y cuando tenga acceso. Mi mente no va a ser la misma, no puedo ser yo.
Digo, qué lástima, porque en realidad me gusta como soy en algunos aspectos. Ahora Me voy a perder todo eso maravilloso. Bueno, eso era. Ajá. Bueno, Dije todo. empezaste de atrás para adelante, pero ya lo vamos a... Porque lo que más me acuerdo es lo último, ya lo dije. Claro, muy bien. Gracias, Vito, por compartir. No solamente Tengo que dar vuelta a la lección, tengo que dar vuelta a la hoja, empezar al final empezar y de atrás después para adelante. Claro. Empezar de atrás para adelante, muy bien. Gracias por las reflexiones mezcladas con estas preguntas o interrogantes que estén buenos. Vamos a ver si alcanzamos a dar un pantallazo sobre eso. En realidad, nosotros no vamos a perder toda la memoria. No es que se nos va a cambiar el chip, vamos a seguir siendo los mismos. Estamos hablando de cuando vivamos, cuando tengamos acceso a ese acceso que te gustaría tener a vos también y que nos gustaría tener a todos nosotros. Va a ser un papelón, yo no me puedo hacer cargo de mí mismo si accedo. Voy a tener que ir con una capucha tapado hasta acá. No soy Vito, me disfrazo de otro porque es un papelón. Eso precisamente es uno de los temas que me llamó la atención, el tema del perdón, que ya lo vamos a hablar, pero en realidad va a ser una decisión nuestra no querer acordarnos de todo lo que hayamos vivido en base a lo que estemos viviendo en ese momento. ¿Quién se quiere acordar de lo malo en ese momento? Entonces, en ese sentido no va a haber memoria, y la memoria incluso va a estar por la eternidad, marcada por los clavos en las manos de Cristo y en su cuerpo, digamos, ¿no? Ese va a ser el único recuerdo del mal en este mundo que vamos a tener presente, digamos, y constante por la eternidad, para que nosotros tengamos una referencia de lo que no debemos volver a hacer. De hecho, nosotros vamos a ser libres y felices en base a nuestras propias decisiones individuales de no querer volver a hacer lo que se hizo. Así como un paréntesis y como una respuesta, un pantallazo más o menos a la inquietud. Gracias, Vito, muy bueno lo que este planteo. ¿Quién más tenía algo para comentar? Justi. Bueno, mientras estudiaba la lección al principio me llama la atención la tendencia humana y la tendencia de Dios. Nosotros tendemos a pecar, por supuesto, y la consecuencia sería la muerte. Tendemos a rechazar a Dios cuando nosotros decimos como los bebitos, yo lo puedo solo, yo solito. Entonces estamos rechazando a Dios. Y cuando nosotros queremos hacer obras para salvarnos, también estamos rechazándolo porque queremos hacer algo para merecer algo que Dios nos da gratis. Ajá. La tendencia de Dios, en cambio, es... Un rechazo encubierto sería eso. Exacto, ¿no? Sería, ajá. Pero la tendencia de Dios, en cambio, es, pecaste, aquí está el plan de salvación, yo te perdono, pero nos hace el llamado al arrepentimiento, nos da la gracia, nos muestra la solución. Y el versículo que más me gustó fue, en este momento, Isaías 55:7, cuando dice, deja el impío su camino. O sea que algo tenemos que hacer nosotros, pero es, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces sí podemos hacer nosotros algo, pero no es para ganar la salvación, sino que tenemos que aceptar este regalo que Dios nos da. Soltar lo que hacemos para aceptar lo que Dios nos da. Gracias, Justi. Muchas gracias por el pensamiento también. ¿Cristina? Ah, no, perdón, pensé que... Sí. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, que estamos hablando desde que empezamos el día, ¿no? Acerca de cuando pedimos a Dios y parece que Dios no nos escucha. Y el pueblo de Israel también se hacía la misma pregunta: ¿por qué ayunamos y te pedimos y no nos responde? Parece que Dios a veces se tarda para responder, ¿no es cierto? Y en realidad parece hasta a veces que no nos escuchara, porque
ellos decían, ¿por qué si ayunamos, si te pedimos, te rogamos, te suplicamos, no nos responde? ¿Y qué pasa? ¿Es que Dios no nos escucha? ¿Es que Dios no está ahí presente para saber lo que nos está pasando? Y esto sin duda que es la causa de lo que originó el pecado, ¿no es cierto? Esa separación que se vio desde el momento en que Adán y Eva se apartaron y se escondieron de Dios. No fue Dios quien se escondió del hombre, nosotros nos escondimos primero y Dios siempre está dispuesto a buscarnos, ¿no es cierto? Y a veces nos parece de que se tarda en responder, se tarda en contestar nuestras súplicas. Hoy hemos hecho pedidos y a veces nos parece, nos ponemos impacientes porque estamos necesitados con urgencia de que Dios nos responda. Y a veces hasta nos responde cosas que nos parecen que no nos merecemos. ¿Por qué me contestó eso? Porque a veces Dios nos tiene que movilizar, a veces nos llama dolorosamente, porque Él siempre nos quiere llamar con amor, pero a veces con amor no le respondemos. Y Él está tan empeñado en salvarnos que lo hace a veces de manera dolorosa. A mí Dios me ha llamado de una manera dolorosa y realmente tengo que reconocer de que lo hizo porque me amaba, porque yo en ese momento no pude darme cuenta de que realmente me estaba buscando y yo no le respondía hasta que al final me tuvo que tocar donde más me dolía, donde más sabía que me iba a afectar para que yo pudiera responderle, y eso a veces nos cuesta poder llegar a entenderlo, ¿no? Muchas gracias por el pensamiento Erwin, y por tu testimonio, por tu experiencia. Erwin. Sí, Elida. Después No, estaba... yo leí una vez, no sé si en una devoción o no me acuerdo, que decía que Dios está tan lejos de nosotros como nosotros en oración. Oramos. Como de una oración. Se Estamos... entrecortó un poquito, Elida. Dios está tan lejos de nosotros. No, estamos teniendo... Como de una oración, dijo Erwin. Porque nosotros cuando oramos ya Dios lo tenemos cerca. Ok, gracias. A mí también se me cortó acá, por eso no los escuché. Sí. Perdón. Gracias, Elida, es verdad. La distancia entre Dios y nosotros es una oración. Moni, lo único que te voy a pedir que te acerques porque a esa distancia se borronea un poco el audio. Ahora sí, ¿no? Un poquito mejor, sí. Bueno. No, y simplemente decir lo siguiente, yo estuve leyendo mientras así entrecortado, que todos tenemos una misión y que la salvación para nosotros afortunadamente es gratuita porque ya tuvimos a nuestro Dios que Él pagó todo. ¿Por qué? Porque Él se entregó y pagó todos los pecados del mundo para que nosotros podamos tener una segunda oportunidad. Y esa que no la tenemos que dejar pasar. Gracias. Es verdad. Y que, no, nada más que eso. Es verdad, muchas gracias. Esa responsabilidad que tenemos nosotros de, como decía Moni recién, de no dejar pasar, ¿no? Gracias, Moni, por compartir. ¿Alguien más tiene alguna lección que haya extraído de esta semana? ¿Algún comentario? ¿O algún interrogante como comentó Vito? Vamos a meternos en el repaso. Pero antes del repaso se tocaron algunos temas que a mí siempre me preocupa mucho digerirlos, tratarlos, verlos, reverlos, para no pasarlos por alto, porque a veces muchas de las cosas o de los conceptos entendemos que funcionan bien y no alcanzamos a entender realmente lo que significa. Y es como que hablamos de memoria y casi como un verso de memoria, pero sin entender
la esencia o el verdadero significado. Por eso, en base a lo que viene ahora, me gustaría detenerme en algunas definiciones. Y quiero que vayamos trabajando todos con estas definiciones para digerirla un poquito más, masticarla un poquito más y quizá entender desde otro lado, como dijo Anita recién, mirá, lo vi desde otra perspectiva, ¿no? Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 definiciones, pero vamos a tratar de hacerlo secuencialmente. La primera pregunta o la primera definición que me gustaría que hagamos es ¿qué significa justo? Vamos, con aquellos que han trabajado conmigo en otros grupos. Es algo que nos queda perfecto. Es como una prenda que nos ponemos y que nos queda perfecta, que nos entra justito. Nos calza justo, muy bien. Nos calza justo. ¿Qué otra definición tenemos? Esa es la aplicación de justo, muy bien. Bueno. Muy bueno. ¿Qué otra definición tenemos de justo? O algo que, o sea, lo que dio Cristina es el ejemplo. ¿Cuál sería la definición? ¿Alguien tiene alguna definición más? Hecho a medida. Hecho a medida, muy bien. Podemos decir que algo que se acopla a un parámetro predeterminado. ¿Sí? Entonces, algo que, como decíamos, justo, hay un parámetro que determina para que eso sea justo. Por ejemplo, llegamos justo. ¿Cuál es el parámetro? Llegamos a tiempo, a horario. El tiempo, muy bien, el horario. La camisa me quedó justa. ¿Cuál es el parámetro? El talle. El talle, muy bien. O sea, algo justo. El sobrepeso. El sobrepeso. Nos queda justo, incluso, claro, según el peso que nosotros tengamos también, o el volumen que nosotros tengamos, porque si nos queda muy ajustada, muy chica, o nos queda muy grande, no es justo, ¿sí? Ya sea muy chico o muy grande, no es justo. Entonces, lo justo es algo que se acopla, que calza en base a ese parámetro. Ahora viene la pregunta. Si estamos hablando de justo, de que algo es justo, y cuando nosotros lo pasamos al plano espiritual, ¿cuál es el parámetro al que tenemos que ajustarnos si estamos buscando ser justos? Jesús. Ajá, más específicamente. A una situación. El carácter de Jesús. Ajá, más específicamente. La ley. Muy bien. ¿Y qué más? La justicia de justicia. Bueno, la justicia. Ahora vamos a ver la justicia. Están perfectas las respuestas. Nosotros tenemos que ajustarnos a un parámetro original, que podríamos decir el parámetro absoluto, en este caso al carácter de Dios, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cuál es el carácter de Dios? Su gloria. No. Su gloria. No, la gloria el está muy bien. El carácter de Dios es amor. El carácter es amor. Es amor. Es amor. Exactamente. La gloria está muy bien lo que dijiste, Cristina, porque, o sea, viene al punto. ¿Por qué? Porque la gloria en realidad es, que la definición de gloria es imagen o resplandor. La gloria es la manifestación externa de su carácter. ¿Está bien? Mi pregunta es, ¿cuál es nuestra gloria? Porque nuestra gloria va a estar reflejando nuestro carácter. ¿Y qué características tiene nuestra gloria? ¿Sí? La justicia divina. ¿Qué reflejamos? La justicia divina. ¿Qué es lo que reflejamos? Perfectamente. Donde nuestra gloria humana seguramente va a tener algunos ruidos, algunas imperfecciones. Entonces se trata de que acoplemos nuestro carácter al carácter de Dios, para reflejar la gloria de Dios como carácter transitivo, ¿no? O sea, si nosotros estamos ajustados a Él, entonces nuestra gloria va a ser su gloria.
Ahora, si entramos dentro del carácter, encontramos que el carácter de Dios es amor, ¿sí? ¿Y cuál es la estructura del carácter de Dios? ¿Cuál es la estructura del amor? La ley. La ley. Muy bien, Joel. Gobierno, Perfecto. autoridad. La estructura del carácter de Dios, la estructura del amor es la ley, porque la ley refleja el carácter o el carácter refleja la ley. Y ahí nos encontramos con esta, con esta doble estructura de parte de Dios, de la mente de Dios, cuando nosotros hablamos de la mente pensante y la mente sintiente, donde encontramos en la mente sintiente de Dios el amor, su carácter, su manifestación, el amor de Dios, y la mente pensante es la estructura de Dios, que son sus mandamientos. En base a sus mandamientos, Él se conduce. En base a su estructura, Él se manifiesta a través del amor. Y así somos todos nosotros, porque nosotros somos lo que pensamos. Nosotros nos expresamos en base a lo que creemos. Dios cree y sabe que determinadas cosas están mal, por eso no las hace. Y al no hacer las cosas que están mal, ¿cómo se autoconsidera a sí mismo? Santo. Dios se considera santo. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Esa es la definición que tenemos de santo. Apartado para Dios. ¿Pero por qué Dios es santo? Porque se aparta a sí mismo del mal desde la eternidad y para la eternidad. Él decide segundo a segundo no hacer lo que está mal, porque si Él quisiera podría hacerlo. Entonces, ¿desde dónde lo decide? Desde dónde lo que Él concepciona, desde su mente pensante que está mal, Él no lo hace, y lo hace por amor, y manifiesta el amor a través, manifiesta el amor a través de lo que piensa, y el amor tiene que ver con lo que piensa. ¿Se entiende la relación y el vínculo que hay entre la estructura del carácter de Dios y la manifestación del carácter de Dios, que es el amor? Entonces, ahora nosotros consideramos que lo justo, o sea, el parámetro universal es el carácter de Dios, y básicamente sus mandamientos. En este caso, resumido en estos 10 mandamientos. La ley es la estructura. Ahora, ya vimos qué significa justo. Mi pregunta es, ¿qué es justicia? Aclarar un poquito más, doy una ayudita más. ¿Qué es hacer justicia? Hacer hacer el bien, o sea, no hacer aquello que a Dios no le agrada, porque si nosotros vemos que una persona supongamos que esté tratando mal a otra persona, porque muchas veces actúa así, nos dejamos llevar por la ira, entonces no está bien. Entonces, hacer justicia, o sea, es, en vez de tratar mal, es de dialogar, conversar, o bueno, o si es alguna persona que la conocemos, amigo, no debiste actuar así, esa no es la manera, esa no es la forma. Perfecto, perfecto. Ese es un ejemplo de hacer justicia. Por definición, ¿qué sería? Gracias, Mercedes. Muy bueno tu ejemplo. Por definición, ¿qué sería hacer justicia en base a lo que vimos? Vendría a ser la acción de un acto justo. O sea, vendría a ser el hacer, digamos, ¿no es cierto? La acción. Muy bien. Moni. Yo lo que entiendo por justicia es la justicia la que se encarga de hacer cumplir las leyes. Muy bien. Es muy bien. Ahí entre las dos hacemos la respuesta, que justicia es llevar lo injusto a justo. ¿Se entiende? O sea, donde nosotros ya tenemos la concepción de que algo es justo o injusto, justicia es hacer que lo injusto sea justo. Como decías, Mercedes, si se están portando mal, entonces hacer que se porte bien.
Si tiene una mala actitud, entonces que tenga una buena actitud. Entonces, justicia es llevar lo injusto a justo. Eso es hacer justicia. Y en este caso, todo lo que hagamos para asemejarnos al carácter de Dios, para volver al carácter y a la estructura original de Dios, todo lo que hagamos es justicia. Llámese la alimentación, llámese la vestimenta, llámese nuestros pensamientos, llámese nuestras emociones, llámese nuestros actos, llámese la honestidad, llámese lo que sea que vuelva a lo justo. Eso es hacer justicia en nuestras vidas. Entonces, hacer justicia en nuestras vidas sería tratar de asemejarnos al carácter de Dios en base al amor y a la ley, a sus mandamientos. Mi pregunta es, ¿la educación es hacer justicia? ¿Y por qué? ¿Sí, no y por qué? Sí, es hacer Por justicia. intermedio, A ver. por intermedio de la educación estudiamos las leyes para poder hacer una justicia. Perfecto. Y por intermedio de las escuelas, o sea, las escuelas sabáticas donde se estudia la Biblia, tratamos de llevar la palabra de Dios para tener un bien y hacer el bien a través, o sea, hacer justicia Perfecto, y Moni. amor. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué alimentamos con la educación? ¿Qué alimentamos? Voy más El amor al específicamente. prójimo. ¿Qué alimentamos con la educación? ¿Alimentamos nuestra mente? Nuestro carácter. Nuestra mente pensante, nuestra estructura, nuestro sistema de creencias. Al educarnos y al formarnos en base a lo que Dios nos dejó por escrito, nosotros acercamos nuestra mente pensante hacia la raíz original del conocimiento de Dios, lo que finalmente nos hace modificar incluso nuestro carácter, nuestro amor en todo sentido. Entonces la educación tiene que ver con la justicia. Al educarnos, nos hacemos más justos en nuestra formación a nivel de nuestra mente pensante para poder modificar y purificar nuestro carácter. Entonces vimos justo, vimos justicia, nos quedan 4 más todavía. ¿Qué significa juicio? Porque son palabras parecidas, relacionadas. Ahora, ¿qué es juicio? Es muy temprano. Parece ¿Hay que algún abogado acá? Está dormida mi mente. La lluvia empastó nuestras neuronas, le parece. Juicio donde tratan la justicia para ser más justo. Muy bien, muy bien. Ese juego me gusta, vamos. A mí me tocó estar en la palabra de Dios. ¿Cómo? De acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos dice que va a traer a juicio cada una de nuestras obras, nuestras acciones. Ajá. Gracias por los versículos que pueden ir aportando. Genial. Muy bien. La pregunta es, ¿qué es juicio? ¿Qué sucede en un juicio común? A mí y me tocó, silvestre? perdón, ¿no? A mí me tocó estar en un juicio. Y yo fui Ajá. testigo de un juicio donde se Ajá. juzgaba a una persona. A Ajá. esa persona la sentaron en un banquillo y le hicieron las acusaciones de todos los cargos que se le presentaban. Ajá. Entonces ahí un equipo de personas, ¿no? Donde había un juez en el medio y 2 fiscales juzgaban los actos de esa persona. Y a mí me tocó declarar contra esa persona. Muy bien. Era un ladrón, entre paréntesis, fue bastante brava la cosa. Muy Pero bien. bueno, se sacó a la luz a ver si esa persona era realmente culpable o no, o era inocente. Entonces podemos decir, de lo que se lo acusaba. Podemos decir, para no atascarnos tanto en este desarrollo, que juicio sería evaluar si los actos son justos o injustos. ¿Está bien? Si el acto es justo con respecto a lo que hemos visto, o lo que sucedió es justo o injusto, o si se cometió algún tipo de injusticia. Y la otra parte del juicio es que viene Si el después. acusado es culpable o no.
La si el acusado es sentencia. culpable o no, y la sentencia, perfectamente. Entonces, ya vimos que es justo, algo que se acopla a un parámetro preestablecido, determinado, que consideramos como bueno. Además, sabemos que es justicia llevar lo injusto a lo justo, y sabemos que es juicio. Y el juicio es un análisis crítico de las situaciones basado en nuestra mente pensante, en base a la estructura mental, en base a nuestro sistema de creencias que nosotros podamos tener, para darnos cuenta si lo que se hizo es bueno o malo. Por eso este juicio no solo tenemos que hacerlo con nosotros y educarnos y formarnos en el conocimiento para hacer un juicio permanente, y también hacer una sentencia, en el sentido de decir, bueno, a ver, acá tenemos que hacer algo, acá hay cosas que están mal y deben ser corregidas, ¿sí? Y esa sentencia puede incluir o no un castigo determinado, podríamos llegar a decir, pero lo dejamos para más adelante. Eso Ahora, sería la condena. vimos la condena, exactamente, por lo que la sentencia puede decir, bueno, supongo algo así, que esta persona es inocente, entonces queda libre de castigo. Vimos que es justo, vimos que es justicia, vimos que es juicio. Ahora mi pregunta es, y acercándonos al tema que nos atrae a todos, ¿qué es justificación? Recibir una justicia que no nos corresponde, que pertenece a otro, pero que ese otro nos la da como un regalo. Ajá, bueno, a ver, afinamos un poquitito más la puntería, pero muy bien ahí. ¿Qué es justificación? José. Llegar a ser justo sin merecerlo. Llegar a ser justo sin merecerlo, muy bien. ¿Y el acto de justificación qué sería? Exacto, es así, igual, no estoy diciendo. ¿Cuál sería el acto de justificación? O sea, un ejemplo de acto. Voy a esto. La justificación es darle un motivo o una excusa para que lo injusto sea justo. ¿Se entiende? O sea, es cuando yo llego tarde del trabajo, ¿qué hago? Me justifico. Justifico. ¿Sí? Me justifico. Entonces, diciendo, no, porque llegó tarde el colectivo. O sea, lo justo era que yo llegue a tiempo, como que respondía. Pero yo justifico mis actos tratando de quedar como justo, aún sin serlo. ¿Sí? Entonces, la justificación es ser considerado justo, algo como justo, aún sin serlo. Y ahora la idea es, ¿hay algún justo en este mundo? Ahí es donde interviene, ya nos empezamos a meter Ninguno. más en la lección. Ninguno. Perfecto, no hay ningún justo. Entonces, muy interesante, porque una de las cosas que aprendimos, que nuestra salvación depende de qué cosa, no solamente de la justificación, sino que dentro de la justificación hay una palabrita fuerte y milagrosa, maravillosa, pero del perdón de Dios, de que Dios nos perdone. El perdón, que es todo un tema para hablar, el perdón. Muy bien, vimos justo, justicia, juicio, justificación, y ahora me meto un poquito más adentro y a ver cómo andamos con esto. ¿Qué es justificación por fe? Epa, vamos, rapidito. Definiciones. ¿Qué es justificación por fe? ¿Y por qué? Hacer algo por medio de la fe. Bien, en lo concreto, ¿qué sería? La justificación aceptar el sacrificio de Jesús para nosotros. Sí, también está involucrado eso. La justificación, y para hacerlo corto, la justificación por fe sería ser justificados, ¿sí? O sea, ser considerados por Dios como justos, aún sin serlo, sería ser justificados en base a ¿qué? En base al vínculo que tengamos con Jesús.
¿Y por qué digo esto? ¿Se acuerdan de la fórmula de la fe que hemos visto? Fe es igual a saber, más creer, más confiar, más hacer. Todo esto en base al vínculo, donde estoy haciendo hincapié, y todo esto por amor. ¿Por qué hago hincapié en el vínculo? Porque nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero en el momento del juicio, y cuando ahí venga el juicio, la sentencia y la condena o lo que tenga que venir, Jesús va a decir ¿qué cosa? Apartaos de mí, nunca os conocí. Dios no puede justificar a alguien que no conozca. Jesús no puede justificarnos, por más que quiera, si no nos conoce. Entonces nosotros podemos llenarnos de buenos actos y hacer un montón de cosas por nosotros mismos, pero si no tenemos ese vínculo estrecho con Dios, Dios no nos puede hacer pasar, como decía Víctor recién. Tampoco nosotros, ¿Cómo? tampoco nosotros, si no lo conocemos a Él, podemos tener fe. Exactamente. Es una reciprocidad, ¿no es cierto? Y esa reciprocidad se da solamente en base al vínculo. Donde Dios me habla, yo le hablo. Dios me ordena y yo obedezco. Donde yo le pido y Él me responde. Y eso es un vínculo cotidiano. Entonces, cuando nosotros queremos hacer pasar a alguien a nuestra casa, no podemos dejar pasar a cualquier desconocido si no tenemos incluso una referencia. De hecho, es Jesús quien nos hace entrar al reino de los cielos. Es Jesús el que le dice al Padre, yo conozco a Vito, a Cristina, a José Luis, a Justi, viene conmigo, porque Él trabajó conmigo, conozco sus intenciones, conozco todo lo que hizo y a pesar de que es injusto, yo lo justifico, yo lo dejo entrar. Viene la última definición, la definición de pecado que siempre la repasamos, que pecado, sinónimo, daño. Daño es todo lo que nosotros hacemos de mal, que nos puede perjudicar a nosotros o a terceros, o a otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros dañamos a la naturaleza, también es pecado. Pecado es igual a daño, que es la palabra que más uso, o maldad, o como encontramos en la Biblia, también iniquidad. ¿Por qué involucro la palabra pecado en este contexto? Porque el pecado, el daño, es lo que nos hace injustos, porque es totalmente contrario al amor verdadero. Claro. Porque el daño no tiene que ver con el amor. ¿Cómo? Claro. Es también lo que nos aparta de Dios, lo que nos aleja de Dios. Perfectamente, es lo que nos aleja de Dios. Y de hecho, el pecado es fruto de la desconexión de Dios. Y ahí viene la última parte. ¿Cómo dejamos de pecar? Al que le preocupa cómo dejar de pecar. ¿Cómo hacemos para dejar de pecar? Y ahí, hace muchos años, escuché de bocas del pastor Bullón algo que me hizo un clic, como le hizo a Ana en esta semana, donde tenemos por dos frentes de batalla con respecto al pecado. Una es tratar de pecar, es tratar de no pecar, mejor dicho. Y todos los días tratar de no hacer esto, y por ahí llevamos toda una vida tratando de dejar ese pecado, un pecado. Pero ¿cómo podemos hacer para guardar los 10 mandamientos toda la vez, por decir de una manera gráfica? En realidad eso es un imposible para nosotros, y la única manera que nosotros encontramos en la Biblia es la ayuda que Dios nos da. Por eso, un frente es tratar de dejar de pecar. Ahí vamos a quedar enredados y seguramente no vamos a poder salir. Y el otro frente es volver al origen del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? Nuestra desconexión con Dios. Entonces, si nosotros pecamos como consecuencia de la desconexión, dejar de pecar va a surgir como consecuencia de la reconexión. Esa debe ser nuestra batalla de la fe. Esa es nuestra verdadera batalla de la fe, como dice Pablo, donde nosotros tenemos que luchar constantemente por no perder la conexión que nos lleva al pecado. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer esa lucha, Dios mismo nos ayuda
a dejar nuestros pecados de lado, porque Él es el que nos da el poder para dejar de pecar. Ahí es donde interviene esta frase que dijo Cristina, creo que fue Cristina, que muchas veces nosotros, o no sé, o Justi fue, me parece, que muchas veces nosotros demostramos nuestra desconfianza y nuestra, ¿cómo fue, Justi? ¿Me ayudan? Demostramos nuestra falta de creencia en Dios cuando nosotros queremos hacer las cosas y luchamos nuestra propia batalla en vez de juntarnos a Él. ¿Puede ser algo así? ¿Me La recordás? tendencia. ¿Cómo? Yo hablaba de la tendencia. ¿Cómo es eso? Es que Dios la va a luchar. Exactamente. Él es el que lucha Claro. por nosotros. Una vez que en nosotros le entreguemos y le confesemos que no podemos, Exactamente. Él nos va a garantizar que lo va a hacer por nosotros. Muy bien. Chicos. No olvidar, como dijo. Sí. Erwin, como dijo Pablo, todo lo que yo no quiero hacer, ese lo hago. Claro, esa es nuestra tendencia natural, nuestra concupiscencia. Y no olvidarnos también de que tenemos un enemigo que trata de convencernos que no somos dignos de acercarnos a Dios. Él trata de separarnos, de convencernos de que no tenemos que relacionarnos. Que no somos nada. No somos nada, que no merecemos nada. Después de haber hecho esta introducción, vamos a la introducción de la lección y nos queda media hora. Vamos al día sábado, ahí mismo. Muchas de las cosas que vimos acá nos van a ayudar a entender un poco cómo es el mecanismo de lo que viene ahora, ¿sí? Por eso quise hacer hincapié en esto, reforzar estos conceptos incluso para nosotros mismos. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Ajá, ¿y cuál es la escuela de Cristo? Porque tenemos la escuela de Cristo y tenemos la escuela de Satanás. ¿Y Satanás qué nos enseña? Tenés que dejar de pecar, tenés que dejar de pecar y ganar el cielo, y si no dejas de pecar, vas a quedar fuera del cielo y estás destituido de la gracia. Utiliza verdad para hacernos caer y hacernos entrar en una trampa diabólica. Nuestro trabajo no tiene que ser dejar de pecar. ¿Que lo tenemos que hacer? Claro que sí. Dejen limpio su camino, como leyó el versículo uno de ustedes recién. Claro que sí, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la lucha? ¿Es nuestra lucha? Debemos aprender en la escuela de Cristo. ¿Y cuál es la escuela de Cristo? Cristo dijo que dejemos nuestro yugo, que dejemos nuestra carga y que hagamos qué cosa, y que vayamos a Él. Él nos está enseñando cómo es nuestro trabajo para dejar de pecar. Que su yugo es liviano, es fácil de llevar. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Despertarnos a la mañana y decir, buen día, ¿cómo estás? ¿Sí? Y saludarnos y a partir de ahí recomenzar desde la conexión de despertarnos hasta dormirnos, estar en contacto, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que vivir todo el día de rodillas? No. O tener nuestra conexión, nuestra mente conectada a través del Espíritu Santo y estar conectados con Él. Ese tiene que ser nuestro trabajo diario para poder separarnos y abstraernos y hacer justicia en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Exactamente. Y Él va a ser. Las costumbres de Cristo las vamos aprendiendo. A medida que nosotros nos vinculamos con nuestros amigos, vamos copiando modismos, gestos, chistes, un montón de cosas de nuestro mejor amigo, y ya nos parecemos a nuestro amigo o a nuestra esposa o a nuestro esposo, y nos parecemos a quien vive con nosotros. Y esa impregnación del carácter del otro en nosotros es lo que nos hace vivir en el otro. O sea, yo vivo en mi esposo, vivo en mi esposa, en el sentido de que el carácter de mi esposa es el mío y el mío es el de mi esposa, o viceversa. Esa es la confianza y ese es el grado de vínculo y de relación que tenemos que tener con Dios. ¿Cuándo surgen las separaciones y los divorcios? Cuando perdemos el vínculo. Ahí vienen las diferencias, ahí vienen los choques, ahí vienen un montón de cosas y ahí nos lleva incluso muchas veces a la infidelidad porque perdemos el vínculo. Por eso el vínculo debe ser estrecho. Y fíjense lo que dice en la oración siguiente. Debemos aprender en la escuela de Cristo.
Punto. Solo su justicia puede darnos derechos a una de las bendiciones del pacto de la gracia. ¿Y cuál es la justicia de Cristo? Que Cristo nos justifica. Esa es la justicia de Cristo, es plena bondad y amor. Cristo nos justifica, nos hace justos aún sin serlo. Ese es el estilo de la justicia de Cristo. Él nos lleva a ser buenos, aunque no lo seamos. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido, porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ella. Y nos rompemos el lomo, como decimos acá en Argentina, nos gastamos y nos cansamos tratando de solucionar y solucionar y solucionar para caerle bien a Dios. Y no ese es el trabajo. Gastamos toda nuestra vida y consumimos nuestras energías tratando de hacer un trabajo que no tenemos que hacer. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, como que hacemos para poder tener una recompensa. Y no es así. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, ni creído que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros propios méritos. Y si no tenemos que pensar eso, ¿qué es lo que tenemos que pensar? La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. ¿Qué quiere decir la gracia? Gracia es un regalo inmerecido. ¿Y cuál es la gracia? La justificación que nosotros recibimos de parte de Cristo. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta, que justamente ahí caemos en Isaías 55:7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Qué quiere decir esto de vuélvase? Que nosotros tenemos un foco, tenemos una mirada cerrada hacia lo que creemos que tenemos que hacer. Pero en realidad tenemos que cambiar la mirada, como ya lo hemos dicho en lecciones anteriores, y empezar a mirar a Dios, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá Él misericordia. Y nosotros nos mutilamos a nosotros mismos, mental y físicamente, tratando de hacer lo correcto. Y Dios dice, te estás gastando una energía donde no tenés que gastar. Te estás mutilando cuando yo no quiero eso para vos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá Él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio, y ahí viene la clave, amplio en perdonar. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. No voy a redundar en esto. Cuando confiemos plenamente en Dios, y estamos hablando hoy en los pedidos de oración acerca de la confianza. La confianza habla de que nosotros nos relajamos y que podemos llegar a tener alguna tensión y que estamos tranquilos de que Dios está dirigiendo todas las cosas. Y muchas veces nosotros entramos en pánico, ¿no? Y nos desesperamos y vivimos angustiados y desesperados porque nos vamos a hundir y no llegamos nunca y que vamos por mal camino, y no es así. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, entonces recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a una persona que esté en pánico espiritual? Que se relaje y que confíe. ¿Y cómo hacemos eso? Y a veces necesitamos, como siempre pienso en la figura de los rescatistas, ¿no? Que están en situaciones o en el mar, que muchas veces necesitamos un cachetazo para que nos tranquilicemos. Porque entramos en pánico y nos hundimos como en las arenas movedizas, y cuanto más sacudimos nuestras piernas y nuestros brazos, más nos hundimos. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Ahora vamos a leer el texto que está en Isaías 59, 1 y 2. Y vamos a analizar también, como venimos haciendo en los sábados anteriores,
este contacto con la lectura. José Luis, ¿lo tenés o no sé, alguien que lo tenga? Isaías 59, Sí, 1 y 2. Dale. la tengo. La mano del Señor no se acortó para salvar, ni se agravó su oído para oír, sino que vuestras inequidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Muy bien. Acá nos enfrenta, nos conecta con un pensamiento, un sentimiento y una actitud muy humana, y que nos suele pasar a todos de una u otra manera o en algún u otro momento de nuestra vida. ¿Cuál es el planteo acá? ¿Qué es lo que está planteando? Lo leo en esta versión que copié, Dios habla hoy. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. A ver, ¿cuál es el planteo que podemos hacernos y por qué viene esta respuesta? ¿Cuál es el planteo que nos hacemos habitualmente? Dios no nos escucha. Decimos, Dios no nos escucha. Yo le pido y le pido y hago ayuno y oración y no recibo respuesta. Ajá. Y muchas veces nos pasamos quejando toda nuestra vida, como dice, como los osos, como refunfuñamos como osos y nos quejamos como palomas, dice uno de los versículos, no me acuerdo dónde estaba, que me llamó la atención esa figura muy gráfica, ¿no? Y que nos pasamos toda la vida y cada vez que nos encontramos con alguien, esa persona se sigue quejando y pidiendo a Dios. Y claro, pareciera que nunca llegan las cosas. ¿Y cuál es la promesa de este versículo? Y después vamos a la promesa es que... ¿Cuál es la promesa y cuál es el planteo de este texto? Sí. La promesa es que Dios está, que Dios nos escucha, que somos nosotros los que estamos alejados de Él. Ajá. Aunque nos parece que no, que le pedimos, estamos alejados. Nuestro corazón realmente no está entregado a Él. Ajá. No es una entrega sincera. Bien. ¿Quién más? Que nuestros pecados nos han desunido a Dios, nos han separado, y que la vuelta esa a unirnos nos va a justificar esos pecados o nos va a sacar esos pecados. Ajá. Entonces, oculta el rostro. ¿Cómo? Que la iniquidad oculta el rostro de Dios. A mí me hizo recordar que justo cuando Cristo está en la cruz, Dios oculta su rostro, ¿verdad? Por eso es que Cristo dice que me ha abandonado. Y quizás nosotros nos sentimos así también. Pero es nuestra inequidad la que nos oculta el rostro de Dios. Nuestra maldad, nuestro daño es el que hace que Dios oculte su rostro. Fíjense y piensen en esta trampa en la que podemos caer y vemos a ver si podemos encontrar una respuesta. Dice, evidentemente hay un planteo previo, ¿no? Acá con respecto a esto. Dice, el poder, en el versículo 1, leo de nuevo esta versión, el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar. A ver, está mostrando, le pedimos que nos salve, que nos salve, que nos salve, que nos salve, y no nos salva. Entonces acá empieza el planteo. A ver, no es que Dios no pueda salvar. El poder de Dios para salvar está intacto. Eso no se ha afectado. Eso es lo que está diciendo este texto. Ni Él se ha vuelto tan sordo como para no oír. A ver, Dios escucha. Entonces, si Dios tiene poder y Dios escucha, la pregunta es, ¿por qué no nos salva? ¿O por qué no nos responde? Y ahí viene no hacemos tu voluntad. ¿Por qué no nos dejamos salvar? Insistimos en nuestras faltas, eso endurece nuestro corazón y nos sigue apartando. Exacto. Entonces, fíjense sí. Es que Dios no nos va a juzgar por ser pecadores, porque todos somos pecadores. Dios nos va a juzgar
por no aceptar su perdón, por no aceptar su sacrificio. Ese va a ser el juicio que Dios va a hacer sobre nosotros. Porque si nos fuera a juzgar por nuestros pecados, estamos todos listos, porque todos somos pecadores. Y todos estamos anotados en el libro de la vida, no es que Él nos va a anotar, ya estamos anotados. Solo que si no lo aceptamos, nos va a quitar de ese libro. Al que ya estamos todos destinados a ser salvos. Exactamente. Fíjense, y analicemos un poquito, tengamos en base a lo que hablamos anteriormente, y venimos hablando de justicia, juicio, no hablamos, y todas estas cosas. Dice, y pecado, eso quise decir, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Entonces, se armó como una impermeabilización, ¿no?, entre Dios y nosotros, donde Dios no es que no quiere acercarse o no puede acercarse, no es que no quiera acercarse, sino que no puede, porque nosotros levantamos una barrera entre Dios y nosotros, en base a las maldades que nosotros cometemos. Eso es lo que está diciendo este texto, que Dios está dispuesto, que Dios tiene poder, pero no puede porque nosotros se lo impedimos en base a nuestras iniquidades, en base a nuestras maldades. Y refuerza el dicho, sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Entonces nosotros entramos en razón. Ah, es por esto. Entonces, tiene que ver con mis pecados, y entonces lo que tengo que hacer para que Dios me escuche, ¿qué tengo que hacer? No pecar más. Tengo que no pecar más. ¿Y cuál es el problema? Que no podemos. La trampa. No podemos porque... Claro. Decimos, bueno, entonces si mis pecados me impiden y generan una barrera entre Dios y nosotros, entonces me voy a poner a no pecar. Esa va a ser mi tarea, porque quiero que Dios me escuche y quiero que Dios tenga piedad de mí, se apiade de mí y me salve y que me otorgue su poder de salvación y me libre y me salve, me libere. Entonces, ¿qué nos podemos hacer? Nos ponemos a dejar de pecar. ¿Y qué acabamos de decir con respecto al pecado? Separándonos. Ese es nuestro trabajo. Ya estamos separados, porque si hay pecado, estamos separados. Entonces ahora nosotros ponemos toda nuestra atención en el pecado, porque lo descubrimos al pecado, vemos el pecado, vemos el daño, nuestra maldad, nuestra iniquidad, daño, pecado, cualquiera, como lo quieran definir, lo vemos, entonces decimos, bueno, hay que sacar el pecado, tenemos que hacer limpieza, y nos ponemos a barrer, y el pecado aparece como el agua que brota debajo del piso, y cada vez que queremos sacar un cachito de agua del barco, cada vez nos hundimos más. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ahí es donde interviene nuestra fe, ahí es donde nosotros tenemos que no dejar de pecar, sino reconectarnos con Dios para dejar de pecar, como consecuencia, no como objetivo, como consecuencia. Ahí es donde interviene nuestra fe. Y ahora hago esta otra pregunta. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me responde? Muy bien, acá tenemos una respuesta. Y mi pregunta ¿es el mismo caso de Job? ¿Es el mismo? ¿Cómo? No vale responder con la misma pregunta. ¿Por qué parece que a veces Dios no nos escucha? ¿Dios lo estaba escuchando a Job? Claro que sí. Dios siempre nos escucha. Ajá. A veces tarda en respondernos. O a veces a veces las no respuestas de Dios son una respuesta también. Ajá. Hay un refrán que más o menos... Que no. Hay un refrán que más o menos dice que no nos da prueba que no podamos superar. Ajá, esa es una. Bien.
Hay como una reentrada cuando hablan. ¿Puedo comentar? Sí, pará, teníamos Cristina, Moni y Saidi. No, a mí me contaron una historia de un nenito que oraba siempre por una bicicleta y quería la bicicleta y le pedía a Dios por la bicicleta. Entonces sus amiguitos se burlaron de él y le dijeron, Dios no te escucha. Me dice, sí me escucha. Dios me dijo que la bicicleta no y yo acepto eso. Entonces a veces Dios nos dice que no y nosotros no aceptamos esas respuestas de Dios. Creo que básicamente eso, que nosotros a veces no aceptamos lo que Dios nos está diciendo. Job luego de, perdón, Saidi, perdón, Moni. Sí. Moni, Saidi. No, que Dios siempre nos escucha. Lo que pasa es que a veces nosotros nos ponemos sordos, ciegos, y ya nos dio una respuesta. No es que nos va a dar todo. Nosotros tenemos que saberlo ubicar en el momento. Perfecto. Gracias. Yo, esta no. Saidi. Perdón, pensé que Saidi. Puede ser que haya puesto el auricular de nuevo. No lo sabemos. En carro. Hola. Ahí está. Y puede ser que ella está escuchando. Ajá. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Y ahora. Bueno, lo único que quería comentarles es que al menos acá se ha escuchado frecuentemente que Dios siempre responde a nuestras oraciones, solo que a veces dice sí, a veces dice espera y otras dice no, pero siempre responde. Ok, muchas gracias. Pero nos encontramos con esta verdad, ¿no es cierto? Que muchas veces Dios... perdón, Vito. No, si querés terminar, porque lo mío es una situación que estoy viviendo y que me la he preguntado por esto de estar leyendo y compartiendo con ustedes. Qué vale esta introducción. Tengo que tomar una decisión respecto de mi vida laboral que incluye algo de riesgo, porque es como hacer más corto un camino por una cuestión administrativa, etcétera, etcétera. Estoy viendo la posibilidad del retiro. Entonces, yo digo, bueno, pongo todo en manos de Dios, lo pensé, aunque sea una cuestión económica, ¿no? Y si acorto el camino, no tengo que hacer trámites después. Entonces digo, pero si sale mal, no le puedo reclamar a Dios, porque la decisión la puedo tomar ahora yo, un camino más largo, yo no lo veo justo económicamente, y el camino más corto lo decido yo. Entonces, ¿qué camino tomo? ¿El más largo? Y después digo, bueno, Dios acompáñame, tengo que esperar mucho tiempo. O el más corto y corro riesgos. ¿Y cómo le pido a Dios después? Si la decisión de tomar el camino más corto, inclusive la consulto ahora con ustedes y los complico, porque van a ser responsables de la decisión que yo tome. De mi futuro. No, y Vito, por favor. Es verdad, me como la cabeza con ese tema. Tengo que tomarla el mes que viene la decisión. Ajá, tenemos un mes Vamos a orar. Vamos a orar por tu decisión, Vito. Háganlo, por favor. Sí, claro. Ahí tiene María Justa la lapicera. A tomar nota. Que ya llegó ella con nosotros. Bueno, Vito. María Justa, quédate tranquilo, porque Dios te va a dar lo mejor. María Justa, ¿sí? ni bien Como yo siempre digo. Porque tenemos un mes para orar, tenemos un mes tu grupo para orar y que Dios te dé claridad y que seguramente te va a dar la claridad perfecta. Bueno, sigo con mi continuo. Ir a tu pieza, arrodillarte, si tenés familiar, esposa, amigo, lo que sea, te arrodillás y le pedís a Dios que realmente te muestre qué es lo mejor. Porque a veces pensamos que porque vamos a tener un poco de plata menos, vamos a pasar mal. Pero siendo fieles nosotros, Dios nos va a acomodar en el lugar donde corresponde. Y yo quería dar un testimonio de lo que me pasó en esta semana, porque yo, la primera vez después de casi, desde marzo, que voy a la iglesia a tomar una Santa Cena.
La vez pasada me pasó que yo quería ir a Calle González y resulta que tenía que lavarme los pies yo sola acá y ir después a tomar la Santa Cena allá. Y esta vez cruzando la placita y yendo ahí que está lloviendo, le pedí a Dios que por favor que cuando yo cruzara, me fuera, que ya no lloviera tanto porque llovía, pero torrencialmente. Y bueno, gracias a Dios, Dios escuchó mis plegarias. Después otra cosa que le pedí recién, en esa semana, que me tengo que anotar también para ir a la iglesia. Por favor, Señor, yo hace rato que no voy a la iglesia. No voy a tener ni una persona que me acompañe para hacer la Santa Cena, dije yo, porque todas van a tener su compañera, porque yo hace rato que no voy. Bueno, primero me fui al centro. En el centro levanté a una persona y me dice, ¿vos vas a la iglesia de camarero? ¿Tenés turno? Sí, dice. Yo te lavo los pies, María Justa, me dice. Yo te lavo, bueno, gracias, le digo. Así que lo primero que fue, ella es diaconisa, a que yo me lavara primero los pies. Y resulta que ya me quedé sentada, porque yo dije, ya me lavé los pies. Y vino otra chica y me dice, ¿te gustaría lavarte conmigo? Sí, pero yo ya me lavé los pies. No importa, yo igual me quiero lavar con vos. Así que estoy re purificada. Y Dios me suplió las necesidades. Bueno. 2 veces me lavé los pies. Gracias, gracias Así María Justa por compartir. De hecho, estás haciendo trampa porque esto era para compartir al principio, pero... Bueno, pero yo recién vine, yo avisé, te quiero decir que te estábamos esperando, porque había hay dos personas acá por lo menos que estaban esperando que anotes en la lista, pero lo vamos a dar al final. O después ya te lo voy puse a comentar. Vito Ascolase, ¿y quién otra persona? Ascolese. Bueno, Ascolese. Alejandra era una de las que te estuvo esperando desde el principio para tomar nota. Y Saidi también. Después te lo comento, María Justa. Gracias, Vamos acá, a la escuela sabática de nuevo con respecto a lo que estábamos viendo recién. Bueno. Leo un texto lo más rápido posible para terminar de clarificar este concepto. El pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en realidad, y ahora vuelvo, Vito, a lo que estabas diciendo recién, el acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento de Dios, sino además el resultado del acto hace que el pecador se aleje aún más del Señor. El pecado nos separa de Dios, no porque Dios no se acerque al pecador. De hecho, la Biblia dice básicamente, relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, sino porque el pecado hace que rechacemos sus propuestas divinas hacia nosotros. Eso es lo que genera toda esta situación de pecado. Este texto lo quería compartir para ver un poquito, para reforzar un poquito lo que habíamos dicho recién. Es muy importante, ahí es donde entramos en duda nosotros mismos con respecto a lo que nosotros, a las respuestas que esperamos obtener, según lo que estaba diciendo Vito recién, ¿no? Y es muy importante porque yo digo, bueno, tengo que confiar en Dios, pero ¿cómo voy a confiar en alguien, como planteo personal, cómo voy a confiar en alguien que prácticamente no conozco o me olvido de relacionarme o vincularme? Sé que Dios lo puede hacer, pero ¿y cómo voy a saber si Dios me lo está diciendo o no me lo está diciendo? Eso es muy lindo y sería muy lindo e interesante como para hablar acerca de la oración y cómo debería ser la oración. Y en nuestra conexión con Dios, en algún momento haremos un énfasis y un paréntesis con respecto a esto, pero también el hecho de saber, de saber enfrentar las consecuencias y poder actuar en consecuencia de qué cosa, en consecuencia de la confianza. ¿Cómo nos tenemos que relajar? Porque a veces nosotros inducimos a Dios. Yo quiero, o sea, que se haga tu voluntad, pero quiero que se haga esto en realidad. Entonces estamos esperando. Condicionando. Como que lo llevamos allá. Y cuando nos responde lo que en la otra respuesta que nosotros nos queríamos, y ahí dice sí, pero no nos escucha, sí, ¿no? Y entramos en este ciclo que nos cuesta mucho salir. Era un pequeño paréntesis, no terminé de aclarar todo o mucho,
pero después lo vamos a hablar incluso personalmente con Vito. Así que, Erwin, sí, María Justa. te quería dar un testimonio viviente que yo me pasé en mi vida. Resulta que en el 2000 mi esposo tuvo en 2 años 6 operaciones. Y después Sí, en el 2010 le agarró cáncer, páncreas, hígado y vaso. Y yo agarré y dije, si él necesita el hígado, yo se lo doy, le decía a mi hija. No, mamá, dice, está todo tomado con estastas y qué sé yo cuánto. Cuando yo oraba, en el 2000 lloré y Dios me lo devolvió 10 años. Lo único que le pedí, por favor, devolvémelo porque yo no puedo vivir sin él. Dios me lo devolvió 10 años. Y en el 2010, ya cuando estuvo muy enfermo, yo pedí a Dios que Dios, si era la voluntad, que me lo devolviera. Y él dijo, no, Mari, me dijo así, vos orá para que sea la voluntad de Dios. Y él ¿cómo se llama? Se entregó a Dios y dejó que Dios hiciera su santa y divina voluntad. Es como vos decías, a veces pensamos que porque va a estar vivo, va a estar bien, pero no es así, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Eso es. Exactamente. Gracias. La redención no puede basarse en la falta de pecado, debe basarse en el perdón. Esa es una de las frases que habían quedado por ahí en el aire, que ya lo hemos mencionado, una de las cosas maravillosas que descubrimos en esta semana, que la redención, ¿se acuerdan la definición de redención? Redención es más que la restauración porque es llevarnos al punto cero como si nunca A nos nuevo. hubiésemos a nuevo, como si nunca nos hubiésemos roto, ¿no? Se entiende la figura. La redención no se puede basar en la falta de pecado o en la ausencia de pecado, sino que debe basarse en el perdón. Y ahí viene otra frase, para que vean ahora que tenemos más aceitado este concepto, cómo lo entendemos y lo dimensionamos distinto. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Dios mediante el sacrificio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué frase esta! Terrible, donde tenemos que ir hilvanando cada una de las cosas que vimos recién. Repito la frase, y lo voy a ir dando tiempo para digerir cada palabra. Los que son justificados, ¿se acuerdan qué quería decir justificado? Considerado justo aún sin serlo. Los que son justificados, o los que somos justificados, pueden ser juzgados. ¿Qué es juicio? Establecer si está bien o si está mal, ¿sí? Y además después viene la sentencia. Pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe. ¿Se acuerdan que involucraba la fe? El vínculo. Reciben por fe el don de la justicia de Dios, el regalo de la justicia. ¿Cuál era la justicia de Dios? La justificación. ¿Mediante qué cosa? El sacrificio de Cristo. Entonces ahí uniendo todos estos conceptos, y ahí donde alguien hoy también comentó de que Cristo murió por nosotros, ese pago ya está hecho. Ahora lo que queda es este trabajo del perdón, de la justificación, de la justicia, de la aceptación del perdón, de la reconexión con Dios. Ese es nuestro trabajo cotidiano. Y encargarnos de acercarnos lo más posible a Dios para que Él haga ese trabajo en nosotros. Somos una frase que encontré en la... Sí, Vito. Estaba pensando en eso de comprar, cuando decíamos compra nuestro perdón o compra la palabra. En la justicia se paga fianza. Quiere decir que Cristo ya pagó todas las fianzas habidas y por haber, porque seguramente ha tenido y tiene conocimiento de quienes la necesitaron, la necesitan y la necesitarán, pero también esto puede motivar a que alguien, como el hijo pródigo, ¿no? Que no necesita ni fianza y por ahí ser justificado menos que otro, diga, bueno, pero gastaron por el otro hermano o hermana tanto y por mí nada, que siempre fui justo. Es una injusticia. Ajá. Bueno, es un planteo. Lo que pasa es que Dios entregó a su Hijo para nosotros. Y Jesús pagó todos los pecados por nosotros.
Ahora nosotros le tenemos que devolver ese sacrificio en amor y fe. Es más, uniendo lo que dice Vito con lo que dice Mónica, Moni, me pregunto, ¿es justo que Jesús haya muerto por nosotros? Y que haya pagado nuestros pecados, como para meditar. Vamos a Isaías 61 al 3 y ya estamos. Perdón, pero lo que pasa es que nosotros necesitamos a Jesús para interpretar a la divinidad hecha humano, porque si no, no podemos copiar el carácter de Dios, porque debe ser recontra difícil interpretar eso. Pero en el caso de Cristo sí, porque Él se entregó siendo un ser humano, encarnado en un ser humano, es decir, nos mostró que es posible tener esa situación límite y atravesarla con la naturaleza humana, con todo el dolor que eso significa. Yo creo que no estamos preparados para eso, tenemos que tender a, pero es el carácter humano de Dios. Creo que ese es el objetivo principal. Eso es uno. Y una vez me dijo un profesor, dijo así a nivel general, y a mí me quedó hace muchísimos años, que el sentimiento de justicia es innato en el ser humano. Es decir, nosotros vamos a saber siempre si algo es justo o injusto, aunque estemos satisfechos con el resultado. Estoy satisfecho con este resultado, los demás ligaron la peor parte, se llevaron la peor parte. Yo soy consciente de eso, si es justo o injusto. No necesito tener instrucción, no necesito tener nada aparte. Sí, la mente que razona y se entiende lo más equilibrada posible, y ahí me voy a dar cuenta si algo es justo o injusto. Después lo demás, evidentemente, dependerá de nosotros, pero esa sensación es innata en el ser humano. Eso yo creo que es un don que tenemos nosotros de poder darnos cuenta de eso. Es muy importante, lindo, porque lo que estás diciendo, Vito, porque en realidad es una de las cosas que siempre recalco, de que nos muestra que nosotros somos creados a imagen y semejanza divina. El concepto de juicio, de justicia, fue puesto por Dios en nosotros y es lo que tenemos que ejercer. Y por supuesto, cuanto más estudiamos el tipo de juicio y justicia divina, más más asemejamos nuestro propio juicio al de él. Isaías 61 al 3. Vamos a leerlo. Alguien que tenga como ¿Puedo leer? para leerlo. ¿Cómo? Sí, Mercedes. ¿Puedo leer? Dale. Ya. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Muchas gracias, Mercedes, por leer este texto. Chicos, ya vimos qué es pecado, ya vimos las consecuencias del pecado, ya vimos por qué se produce el pecado, por la desconexión, ya vimos cómo lograr dejar el pecado a través de la reconexión, que nuestro objetivo es reconectarnos con Dios para poder dejar de pecar. Ya vimos cómo somos justos y justificados ante Dios, y de hecho nosotros tenemos que considerarnos como justos, porque la Biblia habla acerca de los justos y que los justos somos nosotros, somos su pueblo. O sea que nosotros somos justos a pesar de no serlo, porque Dios a nosotros nos considera como justos y nos trata como justos, sabiendo que no lo somos. Y Él nos levanta, nos ensalza, nos eleva a planos o a niveles de que nosotros no nos merecemos, pero Él no nos trata como miserables y no nos castiga por todas las cosas que nosotros hacemos. Todo lo contrario. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros, a nosotros mismos, nos tratamos como injustos, como malos, como lo que somos, y nos castigamos, nos autolaceramos. Pero ahora... Erwin, después. Erwin, ¿te puedo leer un versículo? Dale, cortito. Bueno,
Son dos. Misión del Mesías. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y liberar a los presos, y proclamar el año de la buena voluntad del Señor, y el día de la venganza de nuestro Dios, y consolar a todos los enlutados. Sí, eso lo vamos a ver ahora. Gracias. Porque ahora vamos a hablar incluso, si llegamos, acerca de la venganza. Acá, después de habernos dado cuenta, de habernos mostrado por qué Dios no escuchaba a su pueblo, ¿sí? Por qué Dios parecía que estaba haciendo oídos sordos, por qué el pueblo se sentía abandonado y despojado de la protección divina. Luego de verlo, luego de habernos reconciliado con Él, luego de que el pueblo se reconcilia con Dios, inmediatamente viene una orden. ¿Cuál es la orden? Dos órdenes. Levántate y resplandece. Una es levántate, ¿sí? Y acá parece como que nosotros estamos planchados, apachurrados, quietos, acostados, postrados, tirados, aplastados, no sé, todas las cosas que nos hacen, palabras que nos figuren esta actitud de que desde ahí, de donde estemos, tenemos que levantarnos. Eso es importante, porque acá hay una orden de levantarnos. ¿De dónde nos tenemos que levantar cada uno? Es mi pregunta. ¿De dónde estamos? ¿Dónde estamos tirados? ¿Dónde estamos postrados o acostados o sentados? Y acá hay una actitud de levantarnos. Del sueño de muerte, por ahí dice. Del sueño de muerte, por ahí dice. También levantarnos de nuestros propios pensamientos que nos tienen aplastados y enrostrados al piso en base a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Levántate y coma. ¿Y qué viene después? Resplandece. Y acá nosotros tenemos que también hacer una autoevaluación. Decir, yo, Señor, ¿qué tengo que resplandecer? A veces nosotros no podemos, ni siquiera nosotros podemos ver nuestra luz. Yo voy a resplandecer. Nosotros estamos tan opacados, e incluso con nosotros mismos, que no nos damos el permiso de poder resplandecer. ¿Por qué? Porque nosotros nos autocondenamos, porque nosotros nos autosegregamos y no nos consideramos inmerecedores del amor de Dios. Y es así, no lo merecemos, pero esto viene por regalo. Y acá nosotros tenemos que levantar nuestra autoestima espiritual, porque además viene por orden divina de levantarnos y resplandecer, sacarnos el polvo que tenemos encima, eso que nos opaca para que brillemos. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros no un brillo propio, sino que tenemos algo que Dios nos dio y que lo tenemos que hacer brillar. Y nos hace responsables y nos da un trabajo, nos da una tarea, pero ahora ya no para nosotros. Y ahí es donde nosotros decimos, Señor, te agradezco todo lo que hace por nosotros, te agradezco por todo lo que nos brinda, lo que me regalas, por todas tus bendiciones y todas esas cosas lindas que agradecemos. Y ahí termina nuestro trabajo, en agradecer. Y terminamos siendo egoístas. ¿Por qué? Acá se establece un vínculo con el entorno, donde nos hace responsables de mostrar esa luz. Y cuando hablamos de luz, ¿de qué estamos hablando? De la luz de Cristo. Bueno, sí, de la luz de Cristo. Sí, pero ¿qué es la luz? ¿Qué la es palabra de Dios. La palabra de Dios, el conocimiento de Dios. El conocimiento del carácter de Dios. Levántate y resplandece. Si tenemos que resplandecer, habla de la luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar de lo que conocemos, hablar del conocimiento que tenemos, mostrar lo que nosotros recibimos, mostrar lo que a nosotros nos hizo brillar, mostrar lo que a nosotros nos hace libres. Esa es nuestra responsabilidad. Hay una orden. Vito. Y me gustó uno de los párrafos que leí que decía que así como el crecimiento del conocimiento no se frena y se va ampliando,
también en ese mundo trascendente, en el mundo restaurado, vamos a seguir amplificando día a día el amor hacia Dios y la comprensión del conocimiento hacia Dios, que cada vez se va a hacer más grande en la eternidad. Me imagino que eso va a ser una cosa inconmensurable, no se puede medir. Eso también es maravilloso y de eso mucho no se habla, porque en realidad es algo que nos pasa en esta vida todos los días y sentimos placer y satisfacción, porque es innegable. Si nosotros vamos incorporando una idea, un concepto, hasta palabras nuevas, si es que nos interesa, un conocimiento, una receta de cocina, vamos creciendo, vamos armando un mundo mejor, más amplio para la cabeza inclusive. Lo que pasa es que la vida es corta, pero me imagino lo que debe ser en la eternidad y lo que debe ser ampliar el conocimiento de amor hacia Dios. Exacto. Eso lo descubrí hoy, en la lectura, por eso lo leí. Gracias a Dios por ese lo que me llamó la atención en este estudio también que habla mucho del robo y del fraude. Ajá. Vamos ahora después vemos si alcanzamos a llegar a ese punto, María Justa. Ahora, levanta y te resplandece. Fíjense, me detuve como 10 minutos en 2 palabras nada más. Porque ha venido tu luz. Ahora ya nosotros nos hace responsable, o sea, ya lo tenemos. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya esto lo vimos al principio y hablamos acerca de la gloria. ¿Qué es la gloria? Imagen o resplandor. ¿De qué? ¿Como fruto de qué? De nuestro carácter, ¿sí? O sea, dice, porque la luz ha venido, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, en base a esa luz que tuvimos, en base a ese conocimiento, nuestro carácter, nuestro amor, empezó a resplandecer de una manera diferente a la que resplandecía antes, que estaba apagado, opaco, tapado, escondido. Ahora ese conocimiento no solamente nos hace libres, no solamente nos redime, sino que transforma nuestra vida, transforma nuestro carácter, haciendo que brille y que se manifieste no nuestra gloria, sino la gloria o la imagen y el resplandor del carácter de Dios en nosotros. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y esto de tu luz es nuestra luz. Es mi luz. Terrible. ¿Por qué? Porque ahora es nuestro. Ahora somos poseedores de algo que antes no teníamos. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Esto era una amenaza o era una profecía? ¿Lo estamos viviendo esa profecía o qué es lo que estamos viendo? ¿No vemos esas tinieblas? ¿No vemos la oscuridad del pensamiento, de la moral, del amor de la gente? Y la oscuridad de las naciones cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hace énfasis otra vez en la gloria de Dios reflejada en nosotros. Y andarán las naciones a tu luz. Fíjense el grado de responsabilidad que nosotros tenemos individualmente. ¿Quiénes son las naciones para nosotros? Nuestro vecino, nuestros familiares, nuestros amigos. Ellos son las naciones, quienes no ven la luz. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta transformación que se va a dar en base a qué? ¿Cuándo aparece la luz de un foquito? Cuando ese foquito lo conectamos a la fuente de electricidad, ahí es donde empieza a brillar. Por eso necesitamos reconectarnos. Esta es una orden de brillar y resplandecer. Como representantes del Dios verdadero, eran responsables no solo de sí mismos, sino de quienes los rodeaban. Y ahora nosotros tenemos una misión. En Génesis 12, 2 y 3, me llama la atención porque esta acción la tuvo, y haré de ti una nación grande, le dijo a Abraham, la tuvo Noé, la tuvo Abraham, la tuvo el pueblo de Israel y la tenemos nosotros. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué es una bendición? Algo bueno, algo considerado como bueno.
la comida es una bendición porque es algo bueno para nosotros. Bendeciré, o sea, consideraré como bueno a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y haré benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo pueden ser benditas en nosotros nuestros vecinos? También fue una promesa y una responsabilidad para Moisés, para Noé, para Moisés, para Abraham. Fue una responsabilidad para cada uno de brillar y resplandecer el carácter de Dios en sus vidas. Se nos habla de un año, se nos habla de un año de la buena aventura de Jehová. Y leemos en Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vayan buscando. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Este texto es impresionante cómo que se acomoda en diferentes situaciones. Primero, que lo escribió Isaías, y lo vemos y lo leemos en el contexto de Isaías. Segundo, que es el libro que estamos estudiando de este profeta. Segundo, lo vemos en la personificación de Cristo mismo. Y es terrible cuando estudiamos en la lección de esta semana, cuando Jesús se levantó en el templo de Nazaret y leyó ese texto que antes no estaba en el versículo, capítulo, abrió el libro de Isaías, buscó este texto y lo leyó, y él se autoconfirmó a sí mismo de quién se hablaba. Esto es algo solemne, terrible para nosotros poder entender, de que él se dijo a sí mismo: yo soy esto se confirma en mí. Y luego lo vemos confirmado en nosotros. ¿Por qué? Porque esta misma función del Espíritu que está sobre mí, el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres, es la misma misión que Jesús vino a traer a este mundo, que la reparte un pedacito a cada uno de nosotros para que la misión de Jesús se cumpla en nosotros. Y esto es algo estremecedor, porque nos ubica en una situación, en tiempo, en espacio, en responsabilidad, que no nos podemos lavar las manos. Nos atrapa con una gran responsabilidad, pero no con miedo, no con terror, sino con temor, en base al amor que surge de nosotros al conocer a Dios. Y viene en el versículo 2 que dice: a anunciar el año favorable del Señor. ¿Cuál es el año favorable del Señor? Lo que está por venir. ¿Por qué favorable? Porque es finalmente lo que va, ese año favorable, toda la transformación y la devolución de todo lo que Dios nos va a devolver de que Satanás nos robó. Satanás nos robó una vida, Satanás nos robó la felicidad, Satanás nos robó un mundo mejor al que tenemos. Este mundo que tenemos es un mundo de miseria, un mundo miserable. Y ahora está anunciado un mundo nuevo, un mundo diferente, que lo dijo Cristo. Que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si yo me voy a preparar un lugar para llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo y para siempre. Vino a mostrarnos que había un mundo mejor. Nosotros tenemos la misma responsabilidad, el mismo mensaje de mostrarles ese mundo mejor a aquellas personas que todavía no lo ven, no lo sienten. Anunciar ese año favorable del Señor. El día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Ay, 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 ay. Y ahí quería llegar para sacarnos de un pantano. ¿Por qué? Porque muchos se hunden ante esta venganza. Y mi pregunta es: ¿cuál es la venganza de Dios? ¿Es el mismo concepto de venganza que nos ofrece la palabra de Dios al concepto de venganza que tenemos nosotros?
porque muchos dicen que la venganza es como, acerca del sabor de la venganza. Terrible. Plato que se come frío. Es un plato que se come frío, ¿no? Y esta Se come venganza, frío. y esta venganza, ¿no? De decir de ojo por ojo, diente por diente, y esta venganza en odio, es la misma, es la misma venganza que Dios tiene. Está hablando acerca de este tipo de venganza. ¿Cuál ¿Te es puedo la leer? venganza? Sí, Te puedo leer Isaías dale. 61, 10 y 11. El manto de justicia dice: en gran manera me gozaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, porque me vistió de ropa de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como novio me atavió, como a novia adornada de sus joyas. Como la tierra produce su renuevo y el huerto brota la semilla, así Dios, el Señor, hace brotar justicia, alabanza ante todas las naciones. Ahí nos cambia el panorama de pensar que somos... Venganza es también revancha, podremos decir. Venganza es una manera de hacer justicia. Venganza es decir, bueno, o sea, me hicieron esto, entonces yo hago justicia, como ya hablamos de justicia, y obro en venganza. En este sentido, la venganza a la que Dios nos lleva es hacer la verdadera justicia e implantar lo que fue robado, volver a implantar lo que fue arrebatado, lo que fue saqueado, lo que fue destrozado, y volver a plantar la verdad, como decía María Justa recién en el texto que nos leyó. La venganza es tener una revancha, o sea, Satanás ha hecho tanto daño, tanto mal, y volver a implantar el amor y la justicia de Dios como realmente debe ser considerado por nosotros, es fundamental. Seguimos adelante. Me ha enviado a consolar a todos los tristes. Fíjense la venganza de Dios. ¿Qué tipo de venganza es esa? Si no es una venganza de amor. Sí. Es como un símbolo de justicia, porque cuando nosotros estudiamos profecías, estudiamos que los oprimidos, el remanente oprimido, y aquellos que fueron sacrificados por la causa de Dios, piden venganza. Los muertos piden venganza. Nosotros lo estudiamos en Daniel eso, y en Apocalipsis, que los muertos piden venganza. Esa será la venganza de Dios, la de liberar a su pueblo. La de liberación. Exactamente. Terminamos con esto y nos va a quedar el último día colgado porque no me quiero extender más. Me ha enviado a consolar a los tristes, a dar a los afligidos de Sión. Analicen esta palabra de Sión, que somos nosotros, su iglesia, Sión, lo que significaba entonces y lo que significa ahora, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza. Fíjense, sigamos analizando la venganza, ¿no? De esta venganza que nos habla Isaías. Me ha enviado a consolar a los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Fíjense la venganza de Dios. Los llamarán robles victoriosos. Tienen que ver con el texto que estaba leyendo María Justa, ¿no? Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. ¿Para mostrar qué cosa? Para mostrar el resplandor del carácter de Dios en nosotros. Robles victoriosos. Se anuncia el año del jubileo, en el que se nos restaurará todo lo que hemos perdido, cuando regresaremos a nuestro hogar, el hogar que el diablo nos robó con la mentira de que seremos como Dios. Así se inició todo en el Edén. Se acerca ese año en el que Dios restaurará todas las cosas.
Quedó para analizar todavía algunas cosas que tienen que ver con la venganza. Por favor, lean en Lucas 4, 16 al 21 para repasar. Ahí estaba el texto donde Jesús se para en el templo y ahí se proclama a sí mismo como libertador que vino a liberarnos a todos los ciegos, oprimidos, que como Satanás, como el diablo nos tiene en este momento. Se acerca ese año en el que Dios restaurará todas las cosas. Que sea ese nuestro mensaje para los demás, pero también que sea ese nuestro mensaje para nosotros mismos, de mantenernos vivos, con la llama encendida, que no se nos apague a pesar de las tormentas que nos rodean, a pesar de los fracasos o supuestos fracasos que podemos llegar a tener en nuestras vidas. No flaqueemos en nuestra fe, no flaqueemos en nuestro vínculo personal con Dios, para que Dios nos libere del pecado que en el que Satanás nos tenga sometido, en él o los pecados que Satanás nos tenga sometidos. Que Dios nos acompañe en esta semana y que esto siga alimentando nuestras vidas y nos siga dando confianza y esperanza en este día de jubileo. Hermosa lección, Erwin. Sí, que nunca nos olvidemos que Dios está vivo. Muchas gracias, Anita. Que nunca nos olvidemos que Dios está vivo, que no estamos orando a una de palo, ni algo de eso, algo de madera, ni nada. Que Dios está vivo, que nos arrodillemos pensando que Dios nos escucha. No es que oremos al aire ni nada. Lo importante, María Justa, es que nos reconciliemos con Él, que volvamos a tener una comunicación íntima, personal, de amigos con Él, que logremos eso, porque es lo único que nos va a salvar. Oramos, amén. Chicos, puede ser. ¿A quién le pido para orar? Bueno, oro yo. Querido Jesús y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos también porque estás con nosotros, porque estás aquí con nosotros presente a través de tu Santo Espíritu, influyendo sobre nuestras vidas, en nuestros corazones, dándonos el conocimiento, dándonos la paz, dándonos la certeza, dándonos la comunicación que nosotros necesitamos para tener contigo y enseñándonos día a día, momento a momento y mostrándonos que estás con nosotros. Gracias por estas palabras de esperanza, gracias por este conocimiento, gracias por esta luz. Gracias por estar pendiente de nosotros individualmente. Gracias por interesarte en cada uno de nosotros. Gracias por el perdón que nos ofreces. Gracias por acercarnos a tu presencia. Gracias por elevarnos a tu presencia. Gracias por ofrecernos y por mostrarnos que tenemos la salvación al alcance de nuestras manos, porque estás a nuestro lado, luchando con nosotros y ayudándonos a vencer lo invencible. Te pedimos que estés con nosotros en esta semana y que no nos separemos de ti en ningún momento de nuestra vida y que nos prepares para ese momento glorioso para cuando vengas a buscarnos. Te pedimos que con este espíritu nos acompañes en el resto de la semana y sigas cumpliendo tu amor y tus promesas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la semana que viene. Un gusto, un placer estar juntos. Los quiero mucho, nos queremos todos. Yo también. Un abrazo para todos. Y nos vemos. Feliz sábado para todos. Gracias, hermano. Gracias. Feliz sábado. Carlitos, que Dios lo bendiga. Ahí te iba a saludar. Bendiciones para todos. Feliz sábado. Gracias, hermano. Siempre aquí escuchándolo. Gracias, Carlitos. Un abrazo enorme. Buena semana. Feliz semana. Feliz sábado. Chau, chicos. Chau. Gracias, Lore, por escuchar. Pasen lindo. Chau. Chao, María Augusta. Chao, corazones.